Bueno, en primer lugar, pues eso, bienvenidos a esta segunda sesión de este club de lectura organizado por el Corriente Social Cristiano. Hoy hacemos algo que yo creo que aporta mucho más valor, que no es solamente hablar de un libro interesante, sino además escuchar a su propio autor y poderle después preguntarle a su autor, lo cual me parece pues que es una oportunidad pues magnífica, ¿no? Yo nada, reiterar el agradecimiento y ya dejarle la palabra a Oriol advirtiendo de que un poco el esquema va a ser el esquema habitual en el cual Oriol primero pues nos va a explicar lo que él quiera sobre su libro, su vida, sus motivaciones, y a partir de ahí, después pues habrá un ratito para hacerle preguntas y acabar puntuales, sin alargarnos mucho, porque él también tiene otros compromisos y yo le he asegurado que, que acabaremos puntuales, porque si no, como además le daré la tecla, pues cortaremos en seco. Pues nada, Oriol, sin más, muchas gracias y tuya es la palabra. Bueno, gracias a vosotros. Para mí es un honor estar en este club y desde luego que lo es. Y estar con vosotros compartiendo y hablando del libro, que es un libro que va sobre, un libro de verdad que importa, es un libro que va sobre la Biblia, con lo cual es un libro que es una especie de introducción o de anzuelo para que la gente vaya al libro de verdad que es la Biblia. Em, el- Normalmente, desde que salió el libro, voy arriba y abajo dando charlas y predicando. Y en este caso, yo creo que hay una parte importante de este encuentro que estamos haciendo, que es que la gente del grupo que haya leído el libro, pues tiene la opción de estar conmigo, de hablar conmigo, de preguntar, incluso de comentar. Con lo cual, voy a intentar hacer una introducción sobre el 10 razones para creer en Dios, explicar un poco el porqué y después dejar todo el tiempo que se pueda, precisamente para la conversación, ¿no? Para poder hablar sobre el libro, sobre lo que la gente, las inquietudes que tenga la gente. El libro sí se lee fácil, es un libro sencillo de consumir y a pesar de que es un libro erudito, porque tiene muchas citas y tiene un capítulo que es teología y tiene historia y tiene etcétera. Es un libro que se escribió fácil también porque creo que está inspirado. Creo que es un libro incluso en el cual no reconozco estructuras mías, más bien reconozco o identifico cosas frases y tipos de frases, tipos de oraciones, palabras que no son mías, con lo cual refuerza mi convicción de que en realidad es un libro que fue inspirado para un propósito muy concreto y el propósito es que aquella gente que es cristiana pueda ver de manera lo más clara posible que aquello en lo que ellos creen está firmemente arraigado en la verdad histórica y en la verdad material de la historia de la humanidad, no solo en la verdad sobrenatural y ni mucho menos en el mito, um, sino que es el mito de verdad, el mito que se hace verdad, como decía, creo que era C.S. Lewis. Por un lado, la idea del libro es esa, que los cristianos, la gente que cree, um, no tenga nunca el impulso o la tentación de pensar que cree porque, bueno, de manera independiente de la razón, que cree simplemente contra toda lógica, porque es algo muy común y además muchas veces los cristianos nos mostramos como felices, como orgullosos en realidad
de nuestra capacidad para creer lo imposible. Y, y curiosamente, el seguimiento a Cristo, el cristianismo, el camino, es la única de las religiones que está fundamentada claramente en una verdad histórica concreta, en una tumba vacía, en algo material que ha pasado y que ha cambiado las dinámicas religiosas e históricas del mundo, que ha cambiado las dinámicas sociales del mundo, culturales, y ha pasado de verdad en un espacio físico, en un momento concreto. Tú no puedes decir nunca dónde está, dónde murió, ni qué año murió, Osiris, pero en cambio puedes hablar de años concretos y de ubicaciones concretas de Cristo, de Jesús. Y, y en ese aspecto hay una cosa que ahora comentaré rápidamente, que es una de las partes del libro que seguramente es más interesante. La segunda cosa es que también es un libro para aquella gente que no cree, entienda la urgencia de estar ante algo que es verdad. Es decir, no entraré ahora en cosas que requieren un desarrollo, pero la Biblia entera es un telegrama en el cual se predica a Cristo. Por muchas razones, desde el día en que se encuentra el arca o en el que el día en que el arca se posa en la montaña cuando baja el agua, hasta el nombre de los ancestros de Noé. Hay muchísimas palabras, porciones, fechas que están apuntando a Jesús, a su muerte y a su resurrección. Entonces, darle a la gente que no cree, que no tiene el don de la gracia de creer, de saber claramente la verdad de la Biblia y la verdad de Cristo, darle a esa gente nociones de que están ante una verdad perfectamente urdida, preparada, anunciada, comunicada y ejecutada, bueno, puede ayudarles a intentar querer saber más sobre la Biblia, sobre Dios, sobre Cristo, etcétera. Es una cosa que me pasó a mí, es decir, yo antes de estar convertido, digamos, espiritualmente, antes de que el Espíritu viniera y me convirtiera de corazón, cambiara mi naturaleza, me diera empezar a renovar mi mente, yo simplemente por los hechos y por conocer religiones, vi que era verdad, que era innegable, que era una verdad histórica que había pasado, que Dios había preparado la muerte de Jesús en su plan salvífico desde el inicio, que lo explica en la Biblia perfectamente, y que esa Biblia, que está escrita por cantidad de autores distintos, más de 40, todos están diciendo lo mismo y todos están predicando a Jesús. Y no tienes que hacer muchos esfuerzos para verlo, está ahí. Y la otra cosa importante es que este punto de intentar explicar a la gente que hay una verdad histórica, material, científica, en el sentido de que es una verdad que conocemos a través del conocimiento, es fundamental. Ah, nosotros como cristianos, nuestra percepción y nuestro entendimiento del mundo no se basa en que hay muchas verdades y todas estas verdades pueden confluir en Dios y hay aproximaciones distintas, etcétera. Nosotros como cristianos sabemos, somos llamados a la verdad. Somos llamados a entender, comprender y vivir según la verdad. No una verdad, no
muchas verdades que coinciden en cosas, sino en la verdad que es Cristo Jesús. Y, y es importantísimo entenderlo porque hay una frase que hoy en día, bueno, está en la Biblia y que parece una cosa antigua, pero que cuando te la encuentras, porque lees la Biblia y te interesas y cada día lees una porción y llegas a ese punto, te das cuenta de que todavía hoy estamos en un espacio social, intelectual, en el cual es necesario recordarnos que existe una verdad. Está en el capítulo 18 de Juan. Jesús está ante Pilato y Pilato le dice, entonces, ¿eres un rey? Y Jesús le dice, tú dices que soy un rey. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y Poncio Pilato le pregunta, una frase que es perfectamente actual hoy en día. Poncio Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y ahí estamos en el mismo punto. Estamos en un punto en el que la verdad no existe, en el que todo es discutible, incluso el género, cualquier cosa. Y la verdad para nosotros como cristianos es Cristo. Y lo dice Él, literalmente, con su boca. Y ha quedado recogido en el Evangelio. Y esta confrontación con Poncio Pilato es una confrontación con el mundo. Cristo le dice a Poncio Pilato que ha venido a una cosa concreta. Ha venido a dar testimonio de la verdad. ¿Y por qué es tan importante eso? Y creo que es relevante, ¿no? No es. A veces en nuestras predicaciones de las misas, etcétera, se predican sobre muchísimas cosas, pero a veces hay algo que es absolutamente troncal hoy en día, y es la verdad. Y es curioso que queda como, ha perdido quizá relevancia respecto a la importancia que tiene para Dios este concepto, la verdad. Y, y lo digo porque la verdad es la primera gran derrota de la humanidad en la Biblia. La verdad es la primera gran batalla de la humanidad en la Biblia y seguramente la gran batalla de los seres humanos en la Biblia. La verdad, no un territorio, no una guerra de Judea contra no sé quién, no una guerra imaginaria de ejércitos de ángeles contra ejércitos de demonios, sino que la gran batalla es la verdad. Y es otra batalla que se está dando hoy en día abundantemente. Y una de las cosas que debería ser un sello para nosotros y hacernos reconocibles como cristianos es, además de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó, ser de la verdad, que es aquellos a los que viene a llamar Cristo. Dejadme leer esta gran batalla que se dio en la Biblia, en Génesis 3. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había creado. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer el fruto de ninguno de los árboles del huerto? Le dice una mentira con aspecto de verdad. Dios les dice que no coman de un árbol. Y la serpiente empieza por liar a la mujer. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No moriréis, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto comáis del fruto, se os abrirán los ojos y seréis como Dios,
con el conocimiento del bien y del mal. Es el primer speech motivacional de la historia. Es el primer sky is the limit. Tú puedes. Date un capricho, te lo mereces. Tú solo puedes conseguirlo. Solo con un poco de esfuerzo, no tienes límites, cualquier cosa está a tu alcance. Es pura actualidad, es maravilloso porque es exactamente ahora, en este momento, lo que está sucediendo y lo que se está narrando en el capítulo 3 de Génesis. Y es la gran derrota, es la decisión en realidad no es comerse una manzana y que esa manzana tiene unos poderes mágicos que al tocar la boca de Eva la condena. El tema es que Eva y Adán decidieron que su criterio era mejor que el criterio de Dios. En ese preciso momento es cuando Eva y Adán deciden que su decisión es mejor, que no se tienen que fiar de lo que Dios les dice porque su criterio, su sentido moral, su autonomía es superior. Y eso es lo que nos lleva hasta aquí. Dios les dice, creed en mí, y yo os daré de todo, y ellos no se fían. Digo esto porque en el libro 10 razones para creer en Dios tiene seguramente 3 partes. Una de ellas es explicar, compartir que estamos ante una verdad histórica revolucionaria y loca, que es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Es algo que está acreditado en los textos. Quien haya leído el libro no le voy a insistir en lo que ya habrá leído, pero los evangelios, decía el doctor académico y catedrático Santiago Guijarro, que Jesús es el personaje de la antigüedad mejor documentado, a años luz del resto de personajes de la antigüedad. Prácticamente ninguno tiene tantísimos documentos todavía hoy en día sobre su vida y muerte y resurrección, y documentos tan antiguos y tan pegados a la vida del personaje. Por no poner ejemplos de otros líderes religiosos como Buda, del cual la primera biografía que existe, que yo recuerde, es un texto que se encontró fechado 600 años después de la muerte de Buda. Sobre Jesús podría ser el texto más antiguo del año como muy tarde 50, que encontró José O'Callaghan en Qumran, y hay 5.600, 5.800 textos todavía hoy manuscritos sobre Cristo prácticamente contemporáneos, con lo cual estamos hablando de una persona acreditada históricamente, más que ninguna otra. Y no solo por textos de gente que al conocer de su vida se convirtió al cristianismo, no solo gente que la verdad y el Espíritu Santo les llevaron a Cristo y decidieron escribir textos, pasar textos sobre la vida de Jesús y compartirlos en sus iglesias, sino a historiadores romanos de la época que hablaron sobre Jesús o incluso sobre las primeras comunidades cristianas, como Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Joven y Suetonio, por poner 4 ejemplos. Y eso nos lleva a la siguiente reflexión, que es dentro de este primer bloque, es muy importante cómo es posible que un artesano de Galilea, ni siquiera de Judea, de una provincia, bueno, de Judea, pero de una provincia, digamos, no de Jerusalén. Y además no un líder político religioso, sino un artesano, un predicador ambulante, como había tantos. ¿Cómo es posible que esta persona nos legue 5.500 textos más que Platón o que Julio César? Hasta la fecha. Y manuscritos antiguos. Y aquí es la segunda reflexión. Alguna cosa sucedió sobrenatural para que esta persona, Jesús, se convirtiera en alguien que cambió el mundo antiguo radicalmente.
sin ser un líder político, sin ser un líder militar, incluso sin ser un sacerdote, sin ser alguien del ámbito religioso, sino era un predicador ambulante que hablaba de Dios y se reconocía a sí mismo como Dios y como hijo de Dios. Esa es la primera parte que tiene información y documentación en el libro, y el que no lo haya leído encontrará cosas interesantísimas sobre cómo es posible que Dios interviniera en la historia de esta manera y nos dejara pruebas claras hasta nuestros días. La segunda cosa es, con esto, con esta verdad, con el hecho de que Dios se hizo hombre y murió por nosotros y resucitó, ¿qué hacemos? Es decir, cuando tú lees, indagas y la propia lógica te lleva a darte cuenta de que estás ante un hecho que no es simplemente un esfuerzo que Dios te pide para que creas, sino que te está dando evidencias para que tu camino se pueda construir sobre rocas sólidas, que al final es un camino sobrenatural, pero que está bien fundamentado. Cuando entiendes eso y ves que no hay otra solución que Dios exista y que Cristo haya venido a salvarnos, ¿qué hacemos con eso? Y eso es importantísimo, porque Dios se hace hombre y se hace hombre para servir y muere para servir. Muere incluso para tu peor versión, incluso una versión tan mala que todavía no ha pasado en tu vida, pero que cuando tú la descubras, entenderás que Cristo ya la había visto y había muerto por ti. Lo que genera la venida de Cristo son dos cosas que son fundamentales y que forman parte también del libro 10 razones para creer en Dios. No solo son como evidencias históricas o científicas, es también la evidencia de que nosotros como sociedad necesitamos a Jesús para sobrevivir y para crear lo que Dios ha querido desde el primer día, que es el Edén en la tierra. Somos agricultores llamados a cultivar la tierra para darle a Dios lo que Él quería, que es el Edén, expandido en todo el mundo. Y esto es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo se hace eso? Con guerras, con luchas, con conquistas, con batallas, con grandes líderes guerreros y grandes líderes políticos que convenzan y arrasen y construyan y lleven el reino de Dios arriba y abajo. Pues curiosamente no. Jesús, cuando habla del reino de Dios, dice que es como un poquito de levadura que se pone en el pan y va creciendo. Dice que es como un granito de mostaza que se planta y luego sale un árbol muy grande. El reino de Dios es algo muy pequeñito que ha venido a conquistar el mundo. Es algo muy humilde que ha venido a conquistar el mundo. Es algo pequeñísimo, casi tímido, pero que ha venido a conquistar para siempre el mundo entero. Y es maravilloso. Hay una cosa que a lo mejor mucha gente no conoce, y es el hecho de que, lo hablo más en el segundo libro, pero bueno, el hecho de que Cristo hizo una cosa que ninguna religión se había planteado nunca hasta la fecha, que es que Cristo vino a conquistar el mundo. Las religiones, para quien no lo sepa, eran locales antiguamente. Las religiones antiguas, los dioses antiguos son locales, eran locales. Había un dios que adoraban los griegos, los atenienses, los espartanos otro, los persas, en Babilonia había uno, y todo el mundo sabía que su dios dominaba o controlaba una porción, un territorio, un espacio físico.
no sé si lo encontraré, pero hay un ejemplo chulísimo. Um, Naamán es un sirio que va a, que va a Israel para que le cure Eliseo, un profeta. Y cuando Naamán se vuelve a Siria, bueno, le cura Dios y se da cuenta que Dios existe, que el Dios de Israel, Yahvé, existe y es poderoso, y es el más poderoso. Y cuando él se tiene que volver a Siria, Naamán le dice, le pide una cosa a Eliseo, y le pide, está bien, Eliseo, pero permíteme, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar, tierra de Israel, y llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Eh, Naamán se va a Siria y lo que pide es tierra de Israel porque sabe que el Dios de Israel atiende a Israel. Y si quiere que el Dios de Israel le atienda, se tiene que llevar tierra de Israel. Bueno, así es como funcionaban las dinámicas religiosas antiguas. Cada lugar tenía su Dios. Cuando Jesús viene acá a darle una vuelta a esto. Jesús viene a poner esto del revés y a conquistar el mundo entero, pero con la humildad de sus servidores. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, pues eso funciona de una manera muy sencilla y que yo creo que es fundamental en el libro también uh, para la vida cristiana. En el libro hablo de familia, hablo de paternidad, de maternidad, hablo de hijos, hablo de sociedad y todos esos aspectos están vinculados por la misma idea, que es la humildad y el servicio de un cristiano es lo que convierte a la gente. La humildad y el servicio continuo de un cristiano es una predicación. Y esto no lo digo yo. Esto está testificado en la Biblia en distintas porciones y hay una concretamente que me gustaría compartir con vosotros porque es fundamental. Y es lo que vincula en cierta manera el poder de la palabra y de la verdad de Cristo, el poder de venir a traer el reino de los cielos, el reino de Dios a la tierra, a volver a crear el Edén a través de nuestra obra y nuestra predicación, y vinculamos eso con una manera de vivir que lo que debe hacer es atraer a gente a Jesús, que es nuestro cometido. La gran comisión es expandir el Evangelio. Y insisto, el Evangelio no se expande a hachazos. El Evangelio se expande curando. El Evangelio se expande con la humildad del servicio. Y es así como lo pide Jesús. Dice, está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Pablo y Silas están encerrados en una cárcel de Filipos. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. Es importante también, Pablo y Silas estaban encadenados a la pared en una cárcel horrible de Filipos. Seguramente habían sido torturados y agredidos por la gente de la cárcel, el carcelero, quien fuera, pero estaban cantando himnos, orando, y estaban cantando porque en realidad eran libres. En realidad las cadenas y la cárcel eran una cosa circunstancial y puramente una eh, aportación que hacían a la expansión del Evangelio. En realidad Cristo los había liberado y Pablo sabía exactamente lo que significaba eso. Muy importante que no olvidemos hasta qué punto Pablo era consciente de la libertad en Cristo, viniendo de ser un fariseo, un religioso y alguien además que había perseguido hasta la muerte a cristianos como Esteban, al cual da su visto bueno para que sea apedreado hasta morir. Por lo tanto, Pablo sabía perfectamente lo que significaba la libertad en Cristo y es algo que deberíamos intentar vivir nosotros también. El caso es que, dice, de repente hubo un gran terremoto
y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. El carcelero vio que, que se iban a escapar y en esa época el carcelero, si se le escapaba un preso, pagaba la pena del preso. Si era ejecución, ejecución, si era cárcel, cárcel, lo que fuera. Y el carcelero, ante esa ignominia y ante la esperanza de ser encarcelado como Pablo, encadenado y asesinado, decide suicidarse. Sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Es decir, Pablo decide quedarse en la cárcel, no fugarse, no escaparse, a pesar de que él tenía la sensación o podía pensar legítimamente que Dios le había liberado, y él decide no escapar por amor a alguien que no solo era un desconocido, sino que era un torturador. Era alguien que seguramente le había pegado, torturado y humillado en la cárcel. Pero Pablo pone por delante a esa persona que es su propia seguridad o su propia libertad. Y entonces, ¿qué se produce? El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La idea de Cristo es vivir en amor y en servicio hasta que la gente vea a Cristo en vosotros. Y cuando la gente vea a Cristo en vosotros, no podrá ver otra cosa. Cuando la gente vea a Cristo en vosotros, querrá más Cristo. Con lo cual, esa dinámica del cristianismo es única. Yo, como os he dicho al principio, he pasado por algunas religiones. Todas funcionan igual y además es muy lógico porque todo el mundo, todas las culturas, todas las sociedades sabemos que Dios existía, que Dios existe. Y todos lo han pensado, los antiguos y los menos antiguos. Pero siempre ha habido la idea de que había un mundo sobrenatural y un poder sobrenatural. No hay culturas antiguas ateas, culturas antiguas que creen. Y todas las religiones funcionan de la misma manera. La dinámica es: Dios es perfecto, Dios es santísimo, Dios está lejos, no nos quiere porque molestamos, pero a lo mejor si nos purificamos a base de hacer cositas y dejar de hacer otras, llegamos a Dios. Si hacemos estas 3 oraciones o estos 3 sacrificios al día y no comemos estas cosas y comemos estas otras, y vamos este día aquí, y cuando hay luna nueva hacemos esto, y cuando hay luna llena hacemos esto, y vamos a este río a bañarnos, y cuando alguien se muere lo quemamos en este río, y si hacemos todo esto, a lo mejor nos purificamos lo suficiente como para que Dios nos acoja. A lo mejor, como dice el hinduismo, si lo pasamos mal durante muchas vidas, al final ganamos puntos y Dios nos acoge. Esto es como funcionan las religiones en general, incluso modernas. Modernas quiero decir contemporáneas o posteriores al cristianismo. Tú haces cosas y Dios te lo recompensa. El cristianismo es maravilloso porque no tiene esa dinámica en absoluto. El cristianismo es la religión en la cual Dios, consciente de que de ninguna manera un hombre o una mujer puede llegar a purificarse hasta el punto de poder estar con Dios, que es perfecto, Dios, consciente de ello, se hace hombre, baja a nosotros, nos recoge a nosotros y se purifica y nos purifica a nosotros a través de su muerte. Es Él quien baja para pagar lo que nosotros hemos hecho y para, a través de su pureza, garantizarnos que volvemos a la familia de Dios, que es donde deberíamos haber estado siempre, a través de Cristo.
a través de una vinculación que Cristo resume en creed en mí y creed que soy quien digo que soy. Jesús, que es la persona perfecta, que es la persona perfecta que tú deberías haber sido, pero que no puede ser, ni yo, ha muerto la muerte cruel y ha tomado la copa de la ira de Dios que deberías haber tomado tú. Y a través de ese mecanismo y de nuestra vinculación a Él, de manera sobrenatural, podemos estar en presencia de Dios. Esto, muy resumido, es una idea que no existe en las religiones. Existe en el cristianismo porque no es lo mismo. Hay 4.300 religiones, pero solo un Cristo. Y además, como esta es la verdad, Cristo, a través del Espíritu Santo, ha hecho que esta verdad sea universal, que esta verdad llegue a todos los rincones del mundo y a los sitios donde todavía no ha llegado, nuestra comisión es llevarlo, llevar el Evangelio y la salvación en Cristo, la libertad en Cristo, la libertad de aquellas cosas que todas las religiones antiguas tenían y compartían, los sacrificios humanos, los sacrificios de bebés, las muertes rituales, la prostitución sagrada, todas estas cosas que eran normales en el mundo antiguo, normales. Recordemos que en Roma había un espectáculo público en el cual la gente se mataba o incluso se tiraba gente a que se la comieran los animales. Eso era un espectáculo normal, pero es que así era el mundo. En Grecia, en Atenas, había campos de concentración, literalmente, campos donde la gente trabajaba hasta morir. Y no gente ateniense, sino gente extranjera, que no valían. Este es el mundo que cambia a Cristo. Y nuestra responsabilidad es llevar esta libertad a sitios del mundo en los cuales todavía no existe esta libertad, porque se creen otras cosas. Y todavía tenemos un mandato más apremiante, que es que estas cosas están viniendo aquí. Y estas religiones, espiritualidades que encadenan, están empezando a permear en Europa de manera loquísima. Con lo cual, este libro y el siguiente es un recordatorio para los cristianos de la suerte que tenemos en Dios, la fortuna, la gracia, el don tan grande que tenemos de saber que Dios existe y que Cristo es su Hijo y es Dios encarnado, y la urgencia de predicar esto a través no solo de las Escrituras, sino de nuestra manera de vivir, de amar y de respetar y de cuidar a la gente, para que la gente no nos vea, no vea nuestra grandeza, nuestra generosidad, sino la grandeza de Cristo, que ha cogido a gente normal y la ha convertido en pequeñas imágenes de él. Ya está, no me alargo más porque podría estar hasta las 8 y veo que son menos cuarto. Y así si alguien tiene alguna pregunta, pues puedo contestarla. Oye, muchísimas gracias, Oriol. Yo creo que vamos, has A lanzado ti. muchísimos temas súper Sí, sí, sugerentes, súper interesantes. Y además, yo te escuchaba y pensaba, guau, es que, es que realmente a veces uno piensa, o yo creo que los que, digamos, somos católicos, ah, y viendo incluso pues, algunas predicaciones y tal, parece como si digamos, la Iglesia Católica lo que tuviese fuese una historia, digamos, previsible, aburrida, ya sabida, y en cambio y hubiese, digamos, cosas nuevas, apasionantes en otras cosas, en otras religiones de lo más estrambóticas. Y en cambio te oigo y digo, pero si donde está el interés, donde está la acción, donde está, wow, digamos, el mensaje católico, el mensaje sí, sí. cristiano. Ujú, ujú. Sí, sí, es así. Es Pero así, bueno, lo que pasa es que creo que hemos desconectado de la grandeza esta. No hay nada comparable. Es decir, además hay no es el tema de esta charla o de esta conversación, pero um, bueno, hay un peligro sobrenatural en todas estas cosas que están llegando y que afectan espiritualmente a la gente.
y nosotros tenemos la cosa más bonita del mundo y que no es nuestra, es de cualquier ser humano. Nuestra responsabilidad es compartirla, pero que es Cristo. No hay nada más bonito. No hay nada más bonito, en realidad, es así. Y no hay nada más poderoso. También es otra cosa que ha pasado, ¿no? Que no hemos olvidado quién somos nosotros y quién es Dios. Y cuando lo recordamos es maravilloso, porque es el poder. Decía C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia, hablando de Aslan, que es el león, que es Dios. Decía, Aslan es peligroso, pero Aslan es bueno, ¿no? Dios es peligroso, pero Dios es bueno. Dios es poderoso, puede en justicia destruir todo, pero nos ama tanto que nos mantiene en el amor, ¿no?